Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Desarrollo Web. En este video vamos a aprender a modificar la apariencia del texto utilizando CSS. Analizaremos atributos clave que nos permiten personalizar fuentes, colores, espaciado y mucho más. Si todavía no lo hiciste, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido relacionado con el desarrollo web. Comencemos. Tengo aquí un documento index.html, una hoja de estilos, estilos.css, que han sido vinculados con la etiqueta link que vimos en videos anteriores. Hay un párrafo que tiene escrito un lorem como para usar de ejemplo y vamos a comenzar viendo qué estilos podemos aplicar al texto para modificar su apariencia. A este párrafo le vamos a poner un ID para identificarlo desde el documento de estilos. Vamos a utilizar este ID como selector para que los estilos que apliquemos únicamente modifiquen este párrafo. Y vamos a escribir un segundo párrafo que nos va a servir de referencia. Este segundo párrafo que va a tener también un lorem de 10. Así, el segundo párrafo no va a ser modificado por los estilos, así vamos a poder ver los cambios que se aplican en uno respecto del otro. Vamos a escribir entonces un selector de ID, comienzan con numeral, ponemos el mismo ID que tenemos en el párrafo que queremos modificar, párrafo 1, y entre llaves aplicamos los estilos. Muchos de los estilos que vamos a ver comienzan con la palabra font porque se refieren justamente a las tipografías, a las fuentes. El autocompletado de Visual Studio Code nos muestra muchas opciones, no vamos a ver todas obviamente, vamos a ver algunas y seguramente vos vas a poder probar las demás para ver qué cambios hacen, ¿no? Font size es una de las más utilizadas y permiten cambiar el tamaño del texto utilizando CSS. Hay algunas medidas estándar, texto grande, muy grande, mediano, pequeño, pequeñísimo, extra large, extra pequeño, extra large, etc. Y si no, siempre está la posibilidad de escribir el tamaño utilizando algunas de las unidades de medida. Por ejemplo, podríamos utilizar el píxel como unidad de medida y de esta forma decir que este texto tiene un tamaño de 24 píxeles. El tamaño por defecto suele ser 16 píxeles en cualquier navegador. Fíjense que si ponemos 16 píxeles, ambos párrafos tienen el mismo tamaño, pero con 24 el tamaño es un 50% mayor. Siempre que hablamos de tamaño del texto, estamos hablando del tamaño de la caja que contiene el texto. En este caso, sería el tamaño que hay entre la parte superior del carácter más alto de esa tipografía y la parte inferior de más bajo. Aquí, por ejemplo, se ve que el pie de la P está en el borde inferior de la caja. No hay ningún carácter en este texto que toque la parte superior, pero los 24 píxeles se cuentan desde el extremo superior al extremo inferior. Cualquier otro tamaño permite modificar, obviamente, en proporción el tamaño del texto. Este tipo de unidades, como el píxel, que son unidades fijas, a veces no son muy recomendables, pero se puede hacer. Si no queremos utilizar una unidad cuya medida está predeterminada, como recién, podemos utilizar las que vienen aquí descritas como extra large, small y demás. Por ejemplo, si ponemos extra large, el texto se va a ver de este tamaño. Y así podemos modificar a gusto el tamaño de cualquier párrafo. Recordemos que siempre debemos terminar la última línea, por lo menos la última línea de un estilo tiene que estar con punto y coma para que la descripción siguiente, el estilo siguiente que apliquemos, no tenga conflictos. El siguiente cambio que le podemos hacer al texto es modificar su tipografía, modificar su fuente. Para eso utilizamos la propiedad Font Family, que permite cambiar justamente el nombre de la tipografía. En general, las tipografías habituales están todas listas para ser colocadas con el autocompletado de Visual Studio Code. Vamos a utilizar, por ejemplo, cualquiera de ellas. Y ahí vamos a ver cómo la apariencia del texto cambia a la fuente seleccionada. También es importante notar que hemos agregado en realidad 3 familias de fuentes. Hemos puesto Arial, Helvética, Sans Serif y el consabido punto y coma al final. ¿Para qué ponemos 3 tipografías? ¿O por qué nos sugiere 3 tipografías? Porque va a intentar buscar en el sistema si se encuentra la letra Arial, si por algún motivo esa fuente no está instalada. Va a probar con Helvética, si tampoco se encuentra.
va a probar con sans serif y así con todas las que hayamos puesto. Otro cambio que podemos hacer tiene que ver con el peso de la fuente, con lo que normalmente hacemos utilizando una etiqueta strong o una etiqueta B de boldface. Bueno, con el peso de la fuente uno puede elegir qué tan ancha, qué tan pesada es la letra. Por ejemplo, si el peso es 600, nuestra tipografía se ve aproximadamente igual que cuando aplicamos la etiqueta B. Pero tenemos otras opciones. Podemos ponerlo más pesado, en 800 queda más fuerte todavía, en 400 sería más fuerte que una letra normal, pero menos que una letra en boldface, con 100 sería muy liviana y demás. Habrán visto que no todos los cambios que fui haciendo aquí fueron siendo reflejados por el navegador. Eso es porque la tipografía debe tener una familia, digamos, que tenga ese peso. Si no existe ese peso para esa fuente, el navegador no la puede mostrar. Tenemos también la posibilidad de cambiar la decoración del texto, relacionado de alguna manera con lo que veíamos recién. Con la decoración del texto, uno puede elegir si el texto va a estar, por ejemplo, subrayado, si va a estar tachado por una línea. Muchas de estas tareas también las hacen etiquetas HTML. Por ejemplo, si la decoración del texto es estar subrayado, eligiendo underline, vamos a ver que el texto aparece efectivamente subrayado. Hay varias opciones para elegir. Acá pueden ir probando. No todas, de nuevo, tienen efecto porque no todas las tipografías soportan todos los tipos de decoración, pero muchas de ellas están disponibles, ¿no? Esto sería el equivalente del texto tachado, recién lo vimos subrayado y demás. Voy a quitar esto para que no nos vaya quedando tan cargada la tipografía y vamos a seguir viendo algunas otras modificaciones. La siguiente modificación obvia que uno suele utilizar cuando está usando CSS con texto es utilizar el color. Se refiere al color del frente de la tipografía y aquí tenemos para hacer un pequeño apartado en este video y hablar de las formas en las cuales uno puede elegir el código o la descripción del color que va a utilizar. Hay al menos 3, en realidad son muchas más, pero hay al menos 3 que son fáciles de comprender y que usamos habitualmente. Una es nombrar el color con alguno de los 140 nombres existentes y que ya están predefinidos. Por ejemplo, yo podría decir que mi texto es de color coral y, bueno, el navegador lo representa con este tono que se está viendo ahí. O podría decir que mi texto es de color azul, poniendo blue, y de esa forma lo vería en color azul. Ahora bien, esos son 140 colores. Si quiero poner algún color que no esté en esa lista, lo puedo hacer al menos de dos maneras diferentes. Una forma muy habitual es utilizar el código hexadecimal del color. Tenemos 2 dígitos en hexadecimal para cada uno de los colores. O sea, tenemos 2 dígitos para el rojo, 2 dígitos para el verde, 2 dígitos para el azul. Por ejemplo, si quiero poner a un color verde puro, tendría que poner 0 de rojo, el máximo de verde, que es FF, y el mínimo de azul. Entonces, de esa manera, tendría un tono que es verde puro. Si a eso le quiero agregar algo de azul, que es el último componente, en lugar de ponerlo en 0, lo podría poner en 55, y lo que tendría sería, me comí una F, perdón, ahí está, me faltaba una F, y lo que tendría sería un color que es un tono de verde con algo de azul. No se nota demasiado si le ponemos un poco más de azul, por ejemplo, poniendo un dígito mayor, ahí está más azulado, etc. En los enlaces del video más abajo voy a dejar la dirección donde podés entrar para ver estos colores, pero básicamente aquí uno podría elegir un color cualquiera y ver qué color hexadecimal le corresponde. Por ejemplo, si estoy buscando un tono de entre verde y azul, como este que se ve acá, o entre verde y amarillo, como este se ve acá, simplemente tengo que seleccionarlo. Una vez que tengo el color adecuado, este es el código hexadecimal que corresponde a ese color, lo copio, lo traigo, lo pego acá a continuación de color. Siempre los códigos en hexadecimal comienzan con un numeral y ahora vamos a ver que el texto tiene el color que hemos elegido ahí. Sin embargo, si estamos usando Visual Studio Code no es necesario llegar a ese punto. Simplemente cuando uno escribe color, si seleccionamos el cuadradito que aparece con el color que tenemos ahí,
podemos acceder a una herramienta muy parecida a la que veíamos recién, pero que está integrada en el editor de texto. Entonces desde aquí seleccionamos cualquier color y ya nos aparece el código escrito y el texto cambiado de ese color. La tercera manera de de escribir el código de un color, si no es por su nombre y no es en hexadecimal, es utilizar, por ejemplo, los colores RGB. También es bastante simple de entender. En esencia es lo mismo que veíamos recién, pero con la componente del rojo, del verde y del azul, escrito entre paréntesis y con números decimales. Por ejemplo, el tono ese de rosa que veíamos recién es este color, ese color RGB. Tengo un paréntesis de más, ahí está, ese color RGB que tiene 233, 35, 213. ¿Qué significan esos números? Bueno, cada una de las componentes, igual que hoy, corresponden al rojo, al verde y al azul, y en este caso los números van de 0 al máximo, que es 255. Si tienen por ahí ganas de sacar alguna cuenta, 255 corresponde a FF en hexadecimal. O sea que en definitiva vuelven a ser tres valores con el mismo rango, tengo la misma cantidad de colores disponibles, pero estoy usando números decimales que a lo mejor te pueden resultar más familiares, ¿no? En cualquier caso hay 256 posibilidades para cada tono de color. El rojo va de 0 a 255, lo mismo el verde, lo mismo el azul, lo que da más de 16 millones de combinaciones posibles, que son todos los colores que tenemos para nuestro texto. Vamos a dejar algún tono azulado, por ejemplo. Entonces dejamos otra vez el mouse aquí. Cuando aparece la paleta, seleccionamos un tono de azul oscuro y ahí ya tenemos escrito el texto con ese tono. Otro atributo que se puede cambiar cuando estamos trabajando con texto y en realidad con cualquier elemento dentro de un documento HTML es el color de fondo. Para eso tenemos que utilizar la propiedad background color y poner con el mismo sistema el color de fondo. Por ejemplo, tenemos este párrafo con su frente de este tono de azul y queremos que el fondo sea este color que se llama bisqué, y ahí está hecho. Si no nos gusta de nuevo ninguno de los colores disponibles, accedemos a la paleta de colores y los buscamos en RGB, en hexadecimal, como sean. El navegador va a saber interpretarlos y el color va a quedar representado en el navegador. Hay más cambios que podemos hacer utilizando CSS al texto. Por ejemplo, podemos cambiar la alineación. Habíamos visto ya con etiquetas HTML cómo justificar el texto, cómo alinearlo a la derecha, a la izquierda e incluso centrarlo. Lo mismo se puede hacer utilizando propiedades de CSS. Para eso tenemos que utilizar una propiedad que se llama TextAlign, que lo que hace es permitirnos elegir si el texto está centrado, justificado, a la derecha, a la izquierda. Por ejemplo, con centrado quedaría ahí. Otro atributo que no se usa demasiado, pero que está bueno que exista porque algunas tipografías lo necesitan, es la que permite especificar el espaciado entre las palabras. El espaciado puede ser normal, puede ser mayor o puede ser menor. Y si no, podemos poner el espaciado que nosotros querramos. Por ejemplo, un em. Evidentemente las palabras ahora están más separadas que antes, una de otras, porque hemos puesto esta unidad. ¿Qué significa un em? Rápidamente, significa el ancho de la letra M en esta tipografía. Si ponemos 2 em, la separación será el doble, etc. También se pueden poner 0.5, 0.2, 0.1 em. Esto sirve básicamente para convertir el texto a una versión de sí mismo que esté en mayúsculas, en minúsculas, independientemente de cómo lo hayamos escrito. Si uno se fija, el párrafo que habíamos escrito acá estaba hecho con minúsculas y mayúsculas combinadas. O sea, después de cada punto hay una letra mayúscula y el resto está en minúscula, como habitualmente escribimos. Si en Text Transform ponemos, por ejemplo, uppercase, vamos a ver que todo el texto se pone en mayúsculas. Independientemente de cómo esté tipeado, esto lo convierte automáticamente en mayúsculas. Si ponemos lowercase, obviamente lo que vamos a ver es la versión del texto en minúsculas. Y también podemos poner, por ejemplo, con capitalize, podemos hacer un efecto que es poner la primera letra de cada palabra en mayúsculas y el resto en minúsculas. Acá tenemos todas las opciones
disponibles como para probar y experimentar con este atributo de CSS. Otra posibilidad es cambiar la altura de la línea del texto. Eso se cambia con Line Height y ahí podemos poner, por ejemplo, 1.5 o 2 o un valor cualquiera. 1 es el espaciado normal del texto. Si ponemos valores más grandes, el texto va a estar más separado una línea de otra. Siempre hablamos adentro del mismo párrafo. No estamos hablando de la separación entre un párrafo con el anterior o el siguiente. Si ponemos valores menores a 1, podemos correr el riesgo de que el texto se superponga. Así que tenemos que ser cuidadosos. A veces queremos que la fuente quede una línea más cerca de la otra, pero siempre corremos el riesgo de que si ponemos un valor demasiado pequeñito, el texto se superponga. Esto, de nuevo, de acuerdo a la necesidad de cada caso, vamos a poderlo espaciar a gusto. Y estos serían los efectos más habituales que podemos poner al texto utilizando CSS. No son los únicos, pero con estos combinados tenemos una gran variedad de posibilidades para aplicar estilos al texto. Recordemos siempre utilizar identificadores, clases, salvo que la situación amerite modificar absolutamente todos los párrafos, en cuyo caso podríamos utilizar como selector, en lugar de un selector por ID o por clase, utilizar un selector de tag y de esta forma afectar con ese estilo a todos los párrafos de nuestro documento. Ahora tenés un conocimiento sólido sobre atributos de CSS que te permiten personalizar la apariencia del texto en tus páginas web. Recordá que estos atributos son fundamentales para crear diseños visualmente atractivos y legibles. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y compartirlo con otros desarrolladores. Nos vemos pronto.